a todos. Iniciamos nuestra tutoría número 6 de la asignatura de Economía Fundamentos Microeconómicos y que ya sabéis que estamos en tercero del grado de Trabajo Social. Por tanto, intentamos adaptar lo más posible a cuestiones de trabajo social, aspectos de la microeconomía, que a veces que es un poquito complicado. Bueno, vamos a ir retomando de donde nosotros lo habíamos dejado. Recordad que la semana pasada iniciamos un tema nuevo, que era el tema de... A ver, un momentito, voy a compartir aquí. Aquí están las elasticidades, ¿vale? Bueno, voy a retomar desde el principio, para coger carrerilla. Bueno, ¿por qué retomar? Porque si no es difícil enlazar, ¿vale? Entonces vamos a retomar un poquito hacia atrás y a partir de ahí despegamos. Bueno, recordad que las elasticidades, ahí pone concepto, cálculo, interpretación e interés, se reducía básicamente a si nosotros, recordad que teníamos que tomar como decisiones. Vamos a trabajar la elasticidad de la demanda, básicamente la de la demanda, pero luego os dejaré esbozar la elasticidad de la oferta, pero que más o menos conociendo una, es muy sencillo traspasarlo a la otra, ¿no? Y os decía básicamente que, os decía muchas veces, ¿qué nos interesa más? ¿Subir el precio de algo y en un momento determinado, cuando sube el precio de algo, sabiendo que se contrae la cantidad de personas o sujetos que van a adquirir esos productos, gano o pierdo dinero? ¿Se va entendiendo? Es decir, ¿qué me interesa más? ¿Vender menos pero más caro o vender más pero más barato? ¿O cómo lo puedo averiguar? Entonces veíamos que esa relación o esas estimaciones se podían calcular a través de las elasticidades. Y decíamos, nosotros vamos a trabajar la elasticidad en torno a una fórmula o a un procedimiento que nos permite hallarlo. Y esa fórmula va a estar en torno al número 1, ¿vale? De tal manera que si nos va a dar 1, pues tenemos una elasticidad unitaria. Si es mayor o superior, o sea, superior o inferior a 1, pues ya será elástica o inelástica, ¿vale? Ahora explicaremos, cuando vayamos dando más datos, este tipo de cuestiones. Entonces sabremos si interesa o no interesa, si se le pierde, si se le gana o las diferentes opciones. También veremos las opciones que son al margen de ese número 1, que son el 0 y el infinito, que son perfectamente inelásticas y perfectamente elásticas, ¿vale? Pero son más de tipo teórico que os puede caer fijo en una pregunta de exámenes también, ¿vale? En algún examen han preguntado con estas dos situaciones, más que hacer un ejercicio, se os ha puesto un planteamiento que daba como resultado estas dos excepciones o diferencias de medir, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo se calcula la elasticidad? Porque claro, yo quiero hallar una cifra en torno a 1. En principio, para ello tengo que calcular la elasticidad. Precio de la demanda, pues se calcula con los datos de la demanda, la curva de demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo tenemos que hacer en función de la propia definición que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Que sería, si os dais cuenta, es el cociente, recordad, cociente es una división entre el cambio porcentual de la cantidad demandada y el cambio porcentual del precio. Eso es lo que tenemos que ver. Recordad, hay dos precios, dos cantidades, porque nosotros vamos a tomar la decisión, vamos a ver qué renta más, qué es más interesante, qué tiene más beneficio, qué afecta más o menos en función de dos situaciones, ¿vale? Por tanto, hay dos precios, un precio inicial y un precio final, y una cantidad final inicial y una cantidad final que están asociadas. ¿Cómo calculo la elasticidad? A través de las variaciones de esa división, ese cociente entre el cambio porcentual de la cantidad demandada y el cambio porcentual del precio. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente una división que tengo que saber primero cuánto ha variado esa cantidad y cuánto ha variado ese precio. Lo tenemos en la regla 5.1 y 5.2. ¿Vale? Esta nos la tenemos que apuntar sí o sí. ¿Vale? ¿Cómo calculo el porcentaje de variación? Pues la variación de la cantidad demandada partida la cantidad demandada inicial. Recordad lo que queremos ver, cuánto ha variado en función de una cantidad inicial, y como necesito que sea un porcentaje, ¿vale? Esto es muy importante. Nosotros en ese porcentaje, vamos a intentar poner aquí a ver si soy capaz de poner que escriba, en función de ese porcentaje que tenemos aquí, siempre la fórmula va a tener un por ciento. Cuando yo necesito averiguar la variación del precio, que lo tenemos aquí, ¿vale? Es lo mismo, es cuánto ha variado el precio en relación a un precio inicial, y como lo necesito también en porcentaje, nosotros vamos a tirar de un por ciento, ¿vale? Y vamos a poner. Con ello ya tenemos el principio para resolver
esa elasticidad precio de la demanda, ¿vale? Tenemos los dos factores iniciales, luego tendrá que haber un cociente. Os decía, para ello más o menos siempre vamos a tener una situación así. Es decir, oye, si el precio es A inicial, ya sabemos que el precio es 200, la cantidad es esta, 10. Pero cuando subimos el precio, es decir, de 200 lo pasamos a 210, tenemos un precio nuevo. Situación B, está el segundo precio, nos arroja una nueva cantidad. Como es demanda, a mayor precio siempre se contrae, ¿vale? La cantidad. Recordad que es la lógica de una curva de demanda. Vale, todo esto lo estuvimos explicando el otro día. Si nosotros esto lo llevamos a la fórmula, decíamos variación porcentual de la cantidad demandada. ¿Recordáis? Era variación de la cantidad demandada partido a cantidad demandada inicial. ¿Cuál es la variación de la cantidad? Pues de 9,9 a 10, ¿verdad? Es decir, ha variado en sentido negativo menos 0,1. Partida la cantidad inicial. La cantidad inicial de A es 10. ¿Vale? Esto lo tenemos siempre aquí. Tenéis que hacer bien las cuentas, ¿eh? Es 10. Y nos sale menos 0,01 porque además lo hemos multiplicado por 100 y nos sale menos 1%. ¿Vale? Ya tenemos una variación, en este caso en sentido negativo. Evidentemente tiene que ser en sentido negativo porque se contrae la cantidad. Si hacemos lo mismo con el precio, es igual, variación del precio partido precio inicial. ¿Cuánto varía el precio? Pues el precio varía en positivo $10. 10 partido el precio inicial. ¿Cuál era el precio inicial? 210 partido de 200 es 0,05. Y ahora, como va multiplicado por 100, es que deberían de poner un por ciento, pero bueno, sería 5%, ¿vale? Y por tanto tenemos nosotros esas dos variaciones. ¿Cómo calculo la elasticidad? Pues ahora ya sí la puedo aplicar. Recordad, elasticidad era el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada partido la variación porcentual del precio. ¿Tengo la variación porcentual de la cantidad demandada? Sí. ¿En cuánto ha variado? En un 1%. ¿Baristo no has puesto un signo menos? No, no lo he puesto, porque lo que me interesa es solamente ver la variación porcentual de la cantidad demandada, pero no en el sentido en el que va. Partido de 5%, que en este caso es la variación porcentual en por ciento del precio. ¿Qué nos sale? Ese número en torno a 1. En este caso es menor que 1. ¿Vale? Acabamos de averiguar, hemos hecho un cálculo de la elasticidad, precio de la demanda. No la estamos interpretando, la estamos hallando, ¿vale? Yo ya sé que esa elasticidad, precio de la demanda es 0,2 o 0,2, ¿vale? Bien, aquí tenéis, por ejemplo, ahí vamos a ir ampliando información, ¿vale? Demanda, por ejemplo, ¿cuándo una demanda es elástica, unitaria? Cuando la proporción de cambio y de precio, de tanto de precio como de cantidad, es equiparable. Si os dais cuenta, las diferencias son las mismas. En este caso, si nosotros hiciésemos, ¿ves? Pues sube un 20% el aumento del precio y genera un 20% de disminución de la cantidad de peaje, porque se están calculando peajes por día, ¿vale? Ha habido esa misma distribución. Si nosotros esto lo pasamos a fórmula, muy probablemente nos va a salir 1, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la misma cantidad, la misma variación porcentual partida, una misma variación porcentual, un mismo número partido de otro mismo número, nos sale 1, ¿vale? Eso se llama demanda unitaria, elasticidad, perdón, de la demanda unitaria, ¿vale? Si nosotros obtenemos, para que más o menos veáis eso que significa, algo parecido a lo que nosotros hemos hecho, si os dais cuenta, este B nos va a dar que el aumento del precio es mayor que la disminución de la cantidad. Es algo parecido a lo que nosotros teníamos. ¿Qué ocurre cuando el número de la cantidad, en este caso, fijaros en el ejemplo, la tenemos aquí, es mayor el número de arriba que el número de abajo? Que nunca nos va a dar 1, siempre nos va a dar un número por debajo de 1, ¿vale? Esto es matemática básica. Si no me acuerdo, hago la división y me va a salir que si yo divido 10 entre 20, ahí está la variación, ¿vale? Automáticamente me va a salir 0,5, es decir, es algo que está por debajo de 1. Cuando está por debajo de 1, nosotros hablamos de demanda inelástica. Inelástica, sí. Ah, se ha ido la pantalla, perdón. ¿Qué va? Demanda inelástica. Ya tenemos otro nombre, ¿vale?
¿Qué ocurre cuando el fenómeno es justamente al revés? Si os dais cuenta, esta recta tiene una pendiente bastante ponderada, mientras que esta es muy caída, ¿ves? Pero esta se cae menos. Si os dais cuenta, esta última, la de la C, tiene una pendiente con menos caída, ¿no? Más suave. Pues evidentemente eso arroja, si os dais cuenta, diferencias también en las cantidades y en los precios cuando nosotros los interpretamos. En este caso es al revés. A un aumento del 20%, la cantidad disminuye un 40%. ¿Qué ocurre? Que la cantidad demandada es mucho mayor, el número de arriba es mucho mayor que el número de abajo. Necesariamente me va a salir por encima de 1, ¿vale? Y me sale 2. Cuando sale por encima de 1, nosotros hablamos de elasticidad, demanda elástica, ¿vale? El otro es inelástica y esta es unitaria, ¿vale? Son las tres interpretaciones que se hace del cálculo de la demanda, de la elasticidad, perdón, de la demanda en función o en torno al número 1. Luego vemos qué significa cada una de ellas, porque esto además tiene un significado y podemos tomar decisiones. Evaristo, ¿se puede calcular la elasticidad por otra vía? Sí, y os lo explica el manual. Y también os puede caer, les pueden poner una pregunta, ¿vale? ¿Es más fácil o más difícil? Pues son las dos iguales de divertidas, así que ya esto es al gusto del consumidor, ¿vale? Este sería el método del punto medio para calcular elasticidad. En vez de ver el porcentaje de variación como nosotros lo hemos medido, lo vamos a hacer a través de la media, del valor medio, ¿vale? ¿Esto qué sería? Recordad, para un cálculo de la elasticidad necesito la variación de un precio y la variación porcentual, los dos, de una cantidad, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hallar de una manera distinta? Pues utilizando esta regla. Cualquier variación porcentual, que en verdad lo que medimos son dos variaciones porcentuales, una de precio y otra de cantidad, se puede hallar variación de esa cantidad partido el valor medio, que es otra manera de medirlo, y todo por 100, porque recordad que siempre lo tenemos que convertir en porcentaje. Por ejemplo, y el valor medio, este valor medio, ¿cómo lo hallo? Porque claro, dice, pues yo no sé cuál es el valor medio. ¿Cómo se halla un valor medio? Pues un valor medio, también más divertido, pues otra fórmula más. Sería el valor inicial de lo que sea más el valor final, si es el precio o cantidad, partido por 2, porque son dos valores. Eso es la media de toda la vida. Pues eso me da esta regla de aquí abajo, ¿vale? Entonces, imaginaros, nosotros tenemos esta situación. Vamos a utilizar el ejemplo que tenéis, para que no nos despistemos, que vale para todos los ejemplos, ¿vale? Tenemos una situación A con un precio A y una cantidad demandada, ¿vale? Y una situación B con un precio que, si os dais cuenta, es mayor. Sin saber mucho, ya sabemos que la cantidad va a caer. Aquí lo tenéis, ¿vale? Así de lejos, así sin mucho, a mí me suena que va a ser unitaria, pero bueno, vamos a verlo. ¿Cómo lo hallamos? Lo que tenemos que hallar son los porcentajes de variación. ¿Cómo se calculan con esta fórmula? ¿Vale? Hemos dicho del valor medio. Porcentaje de variación de la cantidad. Vamos a empezar por la cantidad. Sería, ¿cuánto variación de X? De la cantidad de 1100 a 900, lo que varía es menos 200. ¿Estamos de acuerdo o no? Partido, y ahora tenemos el valor medio. El valor medio era la cantidad inicial más la final partido por 2. La cantidad inicial es 1100 más el 900 y todo partido por 2. Recordad por favor, los paréntesis, ¿vale? Para que no se nos líe. Y al final lo tenemos que multiplicar por 100 porque nos va a dar porcentual. Resolvemos primero el paréntesis y me sale, en este caso serían 2000, 1100 más 900 son 2000, partido 2, pues 1000. 2000 entre 2, 1000. ¿Vale? La de arriba la dejo igual y todo por 100. Si nosotros resolvemos, me sale que hay una variación porcentual de un menos 20%, ¿vale? Evidentemente está contraído. Y la del precio, exactamente igual. Ponemos variación, en este caso en el precio, de 0,90 a 1,10, lo que varía son 20 céntimos de dólar o de euro, ¿vale? Y ahora pondríamos abajo el valor inicial más el valor final partido por 2. Valor inicial 0,90 más valor final y después todo dividido por 2. Si resolvemos 0,20 partido de 1, recordad que aquí te sale 2, partido de 2 es 1, ¿vale? Y por 100, al final sale también una variación porcentual de un 20%. Por eso decía que hacía a de lejos, iba a salir unitaria porque se ve que ha variado lo mismo en un lado que en otro, en porcentaje, ¿vale? Efectivamente, aquí lo tenéis. Si nosotros nos vamos a la fórmula final de la elasticidad de la demanda, que es siempre
la porcentaje de variación de la cantidad partida del porcentaje de variación del precio. Recordad que aquí no tenemos el símbolo menos porque ya no nos hace falta ni lo vamos a utilizar, ¿vale? Nosotros tenemos aquí, en ese caso, 1. Entonces, ¿qué es 1? Pues 1 sería este. Demanda elástica de elasticidad unitaria. Lo mismo da, queda lo mismo. Gano lo mismo para que nos entendamos, aunque venda menos cantidad a un precio mayor, que si vendo más cantidad a un precio menor, ahí gano lo mismo. ¿Qué te interesa? Pues ya utilizarías otra lógica que no la de ganar, sino que sería a lo mejor cuestiones estéticas, cuestiones morales, cuestiones de imagen, cuestiones de lo que tú quieras. Pero ganar, vas a ganar de las dos maneras, ¿no? Para que veáis un poco lo que hemos hecho. Y menos mal que lo ponen a poquito a poco, porque sí, claro, si nosotros decimos para hallar el método del punto medio, para calcular la elasticidad de que aplica esta fórmula, hay gente que se le cruzan los cables, se funde y dice, yo ya no quiero estudiar microeconomía, me he muerto. Pues en verdad lo que acabamos de hacer, ¿vale? Si os dais cuenta, todo el procedimiento para hallar ese porcentaje de variación de cantidad es esto que hemos hecho. Aquí la cantidad se expresa con la letra Q, ¿vale? Y todo lo que hemos hecho para hallar el porcentaje de variación del precio es esto. Lo que hacemos al final es ese cociente, esa división, que es la que nos da finalmente esa ponderación en torno a 1, por valor. ¿Vale? ¿Qué método, si tengo las dos opciones, puedo elegir? Porque te resulte más cómodo, más agradable o te mole más. Pero es verdad que te pueden preguntar sobre los dos métodos, de alguna manera te puede caer alguna pregunta, que sepamos perfectamente lo que nos están pidiendo, lo que nos pide en una o en otra, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final, siempre aplicaremos esta fórmula que tendremos que averiguar el porcentaje de variación de la cantidad demandada partido del porcentaje de variación del precio. Bueno, espero no haber ido muy ligero, pero hemos ido a poco para ver de dónde sale cada número y cómo nosotros lo vamos armando, ¿no? Lo vamos montando en esta manera de intentar averiguar esa elasticidad, ¿vale? Vale, os decía, tenemos la interpretación de la elasticidad en torno al número 1, unitaria, elástica o inelástica, ¿vale? Pero también hay otras dos que son extremas o límites, ¿vale? Que son más teóricas que otra cosa, pero pueden caer, ¿vale? Por ejemplo, tendríamos la demanda, se llama, ¿no? Perfectamente, así tal cual, perfectamente inelástica o rígida, ya eso nos está anunciando una situación muy excepcional, cuando la cantidad demandada no responde en absoluto a las variaciones de precio. Cachilama, eso sí que es raro. Eso es muy raro, ¿vale? En ese caso, la curva de demanda es una línea vertical, ¿vale? Ahora la vamos a ver representada, ¿vale? Porque ahí siempre da igual lo que el precio que tú le pongas, la cantidad Q siempre está en el mismo lado, ¿vale? Entonces es rígido, ¿no? Perfectamente inelástica. También sería perfectamente elástica, que nos vamos justamente al opuesto, cuando cualquier aumento del precio hace que la cantidad demandada se haga cero. Esto es muy importante. Cuando la demanda es perfectamente elástica, la curva de demanda es una recta horizontal, otra anomalía, digamos, no es normal ver esa recta así, ¿vale? La demanda es elástica cuando la elasticidad precio es mayor que 1. Recordad que esto lo hemos explicado antes. Es inelástica cuando la elasticidad es menor que 1, ¿vale? Y la elasticidad unitaria, decíamos, es cuando da exactamente 1, ¿vale? Y por tanto, con eso podemos tomar criterio. Entonces tenemos 5 posibles valores de interpretación de la elasticidad precio de la demanda, ¿vale? Que son los 3 que hemos explicado que se dan en torno a 1, es decir, 1 menor que 1, mayor que 1, o la perfectamente inelástica o rígida o perfectamente elástica, ¿vale? A ver, voy a poner aquí, estos son los dos gráficos que se ven perfectamente. Esto es un ejemplo, en el A, ¿vale? Tenemos una que es perfectamente inelástica, si os dais cuenta, da igual el precio que tú pongas, la cantidad en este ejemplo que os ponen aquí es una porque es la que hay, ni más. Así de claro, da igual lo que cueste, tú nada más tienes una dosis, 1000 dosis de veneno y eso es lo que hay para contra la serpiente. Ya le puedes poner el precio que hay, que la cantidad es la que tienes, punto.
¿vale? Por tanto, la demanda solamente podrá estar ahí. Y en este caso es perfectamente inelástica, recordad, decíamos cuando se produce una raya horizontal, ¿vale? En este caso da igual, fijaros aquí, el precio, en el momento que hay una alteración en el precio, la demanda, en este caso da igual el precio que sea, siempre va a ser cero, la tendencia es a cero, si os dais cuenta, aquí no tenemos, como dice aquí, vamos a leerlo en el gráfico B, muestra una curva de demanda perfectamente elástica, que es una línea horizontal a un precio de $5, precio siempre en este lado. Los consumidores comprarán cualquier cantidad de pelotas de color rosa, pero no comprarán ninguna a un precio mayor que 5. Fijaros que la curva solamente permite ese precio, ¿vale? Si el precio es menor que 5, comprarán cantidades enormes de pelotas color rosa y no comprarán ninguna de otro color, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, si os dais cuenta, una interpretación que es un poquito rara, pero son situaciones que teóricamente también se pueden dar y por tanto la pueden preguntar. Aquí no hay cálculo. Y es lo que se ve, ¿vale? Directamente lo tenemos. Vale. Vamos a ir viendo otros conceptos y vamos a ir avanzando, ¿vale? Para seguir trabajando, yo decía que el tema, yo he empezado explicando el tema por el final, pero tenemos que llegar al final. Vamos a ir a poquito a poco. Bueno, vamos a ir viendo interpretación de esa elasticidad-precio de la demanda, que en verdad es lo que nos interesa, con otros conceptos. Concepto de ingreso total. El ingreso total es el valor total de las ventas de un bien o servicio es igual al precio multiplicado por la cantidad. Esto que parece una tontería es, si tú quieres saber cuánto has ganado en la venta de, yo qué sé, de botellas de agua, si has vendido 10 a 1 euro, ¿cuánto has ingresado? Pues 10 euros. ¿Qué acabamos de hacer? Multiplicar la cantidad de botellas que hemos vendido por el precio que cada una de esas botellas tenía. Entonces yo ya sé qué ingresos tengo. Pues el ingreso total. Se acabó, no hay más. El ingreso total es lo que algo cuesta por el número de productos o servicios a ese precio que he vendido. Y por tanto tengo los ingresos totales. En verdad eso es lo que pone en la definición. ¿Vale? Con eso lo tendríamos todo. Vale. Vamos a ir viendo, porque claro, aquí al final lo que queremos ver es si voy a tener más ingresos, menos ingresos. ¿Se está entendiendo? Entonces, claro, pero yo no sé cuánto voy a tener, si el número, el porcentaje, la cantidad, el precio. Recordad que al final, si hay una variación de precio y lo queremos ver en cantidad, más precio, menos cantidad, me renta más que menos precio, pero vendo más artículos. En verdad lo que estoy intentando medir son mis ingresos, que es a donde yo quiero ir, ¿vale? Bueno, os voy leyendo un poco. Salvo los casos infrecuentes de bienes con demanda perfectamente elástica y perfectamente inelástica, recordad, línea horizontal y vertical, cuando un vendedor aumenta el precio de un bien se producen dos efectos contrapuestos. También lo pueden preguntar en teoría, ¿vale? Cuando digo teoría me refiero a que no lo pregunten en forma de ejercicio, sino que hagan una pregunta de tipo teórico. ¿Qué efectos causa, en este caso, un aumento del precio de un bien? Pues pueden tener dos efectos contrapuestos. Uno, lo que se conoce como el efecto precio, que sería tras el aumento del precio, cada unidad vendida se venda a un precio más alto, lo que hace aumentar el ingreso. Eso lo tenemos de acuerdo. Yo aumento el precio de las botellitas de agua y evidentemente aumento los ingresos por cada botella. Eso lo tenemos claro. Pero claro, el segundo efecto, que es contrapuesto y que tiene que ver con la lógica de la demanda, es el efecto cantidad. Tras el aumento de un precio, ¿qué viene? Pues evidentemente se venden menos unidades, lo que hace que disminuya el ingreso. Esta es la conjetura o la disputa que teníamos entre menos cantidad, más precio, o menos precio, pero puedo vender más productos. ¿Qué me interesa más? ¿Qué me genera mayores ingresos? ¿Cómo puedo saber si...? Bueno, pues esto es lo que responde todo el rato este tema, entre otras cuestiones, que es la elasticidad. La elasticidad precio de la demanda indica cómo varía el ingreso total, ese ingreso total, en verdad, cuando varía el precio. Su valor determina cuál de los dos efectos, es decir, el efecto precio o el efecto cantidad, es el predominante en concreto. Que el predominante es el efecto precio, gano dinero. Que el predominante es el efecto cantidad, pierdo dinero. ¿Se va entendiendo o no? ¿Vale? La B, porque los dos se van a mover, ¿eh? Ya hemos visto que siempre hay A y B, tanto de precio como cantidad, por eso llamamos la variación porcentual, tirirí, tirirí, tiriró, que es lo que acabamos de hacer, ¿vale? En concreto, y ahora vamos a ir dando ya más detalles.
Si la demanda de un bien tiene elasticidad unitaria, recordad, unitaria es que nos da 1, exactamente, un aumento del precio no modifica el ingreso total. En este caso, el efecto cantidad y el efecto precio se compensan exactamente. Es decir, da igual porque la subida del precio y el retroceso de la cantidad se están compensando en la opción A y la opción B. ¿Se está entendiendo? Es decir, no hay predominio ni del efecto precio ni del efecto cantidad, sino que se están compensando. ¿Vale? Esto es lo que nosotros estamos hallando aquí. Pero si la demanda de un bien, y nos vamos a la situación hipotética 2, es inelástica, ¿qué era inelástica? Que es el valor que me da la fórmula es menor que 1, esa es inelástica, por debajo de 1, un aumento del precio aumenta el ingreso total. En este caso, el efecto precio predomina sobre el efecto cantidad. ¿Con qué se gana más dinero? Pues los ingresos van a ser mayores cuando es inelástica, es decir, cuando el valor está por debajo de 1. ¿Se ha entendido esto? O sea, es al revés. Cuidado porque tendemos a decir, como me ha salido por encima de 1, se ganará dinero. No, si es por encima de 1 es la situación 3. ¿Vale? Que el efecto cantidad es el que prevalece. ¿Eso qué significa? Pues justamente que en este caso se reduce el ingreso total. Explico. Cuando la cantidad es 1, lo mismo da. ¿Vale? Los dos efectos están compensados. Las dos situaciones implican los mismos ingresos. Por eso hemos definido el concepto de ingreso. ¿Vale? Si la demanda del bien es inelástica, es decir, el valor que me da en la fórmula es por debajo de 1, ahí teníamos alguno que era 0,5, 0,2, recordad, ¿no? En los ejercicios que hemos dado, esa es inelástica, significa que, al revés, fijaros, está por debajo, aumenta los ingresos. ¿Por qué? Porque el efecto precio, este que está aquí, es el que está predominando, este es el que te hace ganar dinero. ¿Vale? Si la demanda de un bien es elástica, es decir, es mayor que 1, en este caso se reduce el ingreso. ¿Entendido? Esto es muy importante porque el efecto que está predominando, esto puede ser una pregunta tipo T perfectamente, es el efecto cantidad, que es el que contrae, el que predomina y por tanto tienes menos ingresos. ¿Vale? Porque si la cantidad ha bajado tanto que te perjudica aunque los ingresos sean más altos. ¿Vale? Esa es la manera en que lo tenemos que hacer. Evaristo, no me acuerdo. Nos lo tenemos que aprender. Nos tenemos que hacer esta chuleta, esta misma. ¿Entendido? Valor igual a 1, por encima de 1, por debajo de 1. Por debajo de 1 es inelástica. Si es inelástica y está por debajo de 1, significa que hay más ingresos. El efecto precio está por encima. ¿Vale? Si es por encima de 1, el que me da es elástica. Y por tanto, predomina el efecto cantidad, por tanto, se reduce el ingreso total. Esa es la manera en que lo interpretemos. 1 exactamente no pasa nada, o sea, lo mismo, ¿vale? Y después tenemos los dos efectos que ya hemos explicado de si la demanda es perfectamente elástica o perfectamente inelástica. Y con eso nos habíamos, pero muy bien, para poder trabajar este tema. Entonces, yo os recomiendo, primero, que afiancéis muy bien cada concepto, veáis exactamente cómo se puede calcular. Hemos visto dos procedimientos, el estándar primero que hemos visto y luego el del punto medio. Los dos necesariamente tendrían que dar la misma cantidad. Recordad que en el camino hemos quitado el símbolo menos, ¿vale? Y, muy importante, saberla interpretar para saber cuando nos estén preguntando qué es lo que qué es lo que está predominando, ¿no? Si se aumenta el ingreso total o disminuye el ingreso total. Eso tiene evidentemente también una representación gráfica, pero en verdad ya la podemos intuir, que son las áreas. Si os dais cuenta, nosotros siempre cuando trabajamos un precio y trabajamos una cantidad, en verdad lo que estamos es jugando a unos ingresos. Estos son los ingresos, que es multiplicar un factor por otro. Un factor por otro nos da básicamente un área, ¿vale? Eso sería el ingreso total. Claro, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues en verdad lo que está haciendo la regla, ¿vale? En este caso, así a ojo de buen cubero, se ve otra vez que es unitaria porque las cantidades, si os dais cuenta, son lo mismo para arriba que para abajo. En los variaciones porcentuales serían las mismas. Lo que estamos viendo es que en este caso, este área con cantidad y precio concreto es igual a este rectángulo, este área. Lo que pasa es que está volcado, pero en verdad sería lo mismo. Eso es lo que nos está calculando, ¿vale? Esa elasticidad, ¿vale? En este caso sería, ya digo, sería unitaria. Lo mismo da hacerlo de una manera
que hacerlo de otro porque el ingreso total, que es lo que estamos calculando, es el mismo en las dos situaciones, ¿vale? Eso es lo que nosotros, en verdad, así a grosso modo se va haciendo. ¿Esto se puede hacer con una regla en un cartabón? Seguramente sí, pero no te lo van a poner con regla y cartabón, así que mejor te pueden poner otro tipo de números que te puedan confundir un poco más y no lo tengamos tan claro. Entonces lo podemos calcular. La segunda parte del tema, ¿vale? Hasta aquí, como hay un tema que tiene enjundia. En la segunda parte del tema es lo mismo, pero en vez de la demanda, jugamos con la elasticidad de la oferta, que es la otra curva. Y lo que vamos a hacer cálculo muy parecido, ¿vale? Ahora vais a ver que si en vez de poner oferta ponemos demanda, es lo que hemos explicado. La elasticidad precio de la oferta es una medida de sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien a su precio, ¿no? Es el cociente, igual, entre la variación porcentual de la cantidad ofrecida y la variación porcentual del precio a medida que nos movemos a lo largo de la curva de oferta, ¿vale? Si os dais cuenta es un cociente, una división entre una variación porcentual de precio y cantidad. Pero en vez de marcado por la curva de demanda, es marcado por la curva de oferta. Sabiendo una, sabemos la otra, con los matices que le tengamos que hacer porque una es demanda y otra es oferta, ¿vale? Pero en verdad, la elasticidad precio de la oferta, si la veis, al final siempre tenemos que aplicar esta fórmula. Y si la comparáis con la otra, lo único que le hemos cambiado es, en vez de oferta, tendríamos que poner aquí demanda y en vez de cantidad ofrecida sería cantidad demandada, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Elasticidad, precio de la oferta, es el porcentaje de variación de la cantidad ofrecida partido del porcentaje de variación en el precio. ¿Cuánto cambia cada uno de los dos conceptos en por ciento? ¿Vale? Que es lo que estamos, y la relación que se establece en esa cociente que siempre nos va a dar un valor igual, en torno a 1. En torno a 1. Vale, también tiene, igual que ocurría con la demanda, dos situaciones como más radicales, ¿vale? Que no van en torno a 1. Esto es igual, exactamente igual, ¿vale? Yo pongo aquí repasar en la tabla 5.3, ¿vale? Del libro, le dais un repasillo, pero en verdad la oferta es perfectamente inelástica cuando su elasticidad precio es cero. Y los cambios en los precios no tienen ningún efecto sobre la cantidad ofrecida. Una oferta perfectamente inelástica es una recta vertical, ¿vale? La oferta es perfectamente elástica, que sería el otro polo opuesto, cuando incluso un cambio diminuto en el precio causa un cambio muy grande en la cantidad ofrecida. Es decir, la elasticidad precio de la oferta es, atentos, no es cero, es infinita. Esto es la única diferencia, así que tenéis que tener claro para cuando trabajemos la diferencia entre demanda y oferta en referencia a este tipo de situación. La otra decíamos era cero, tendía a cero, no hay cantidad. En este caso, la cantidad ofrecida de la oferta es infinita, ¿no? El precio de la oferta es infinito. Vale. ¿Cómo jugamos? Bueno, a modo de repaso, ¿vale? Lo que acabamos de explicar es esto. La elasticidad precio de la oferta es una medida económica que indica cómo responde la cantidad ofrecida de un bien o servicio ante un cambio en su precio. En términos sencillos, nos dice qué tan sensible es la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer cuando el precio de ese bien o servicio sube o baja. Recordad, aquí no es consumir, es ofrecer, porque estamos en la otra parte. Recordad que siempre hay como dos equipos, ¿vale? Entonces aquí, en función del precio, a gente que le puede interesar ofrecer o no. En el caso de la demanda, decíamos, cualquier subida de precio retrae la cantidad. En la oferta, cualquier subida de precio aumenta la oferta. El comportamiento de la curva es de oferta, ¿vale? La tendencia va a ser distinta, ¿vale? En cualquier caso, la elasticidad precio de la oferta es siempre ese porcentaje o relación entre el porcentaje de la cantidad ofrecida, variación, ¿no? Y el cambio que se da porcentual en el precio. Dependiendo del resultado, es elástica cuando en este caso, siempre es superior a 1, la cantidad ofrecida responde de manera significativa a cambios en el precio. La interpretación es la misma, ¿eh? La cantidad ofrecida cuando es menor es inelástica. En este caso, la cantidad ofrecida responde de manera limitada a cambios en el precio, es unitaria. Recordad que se da en situación similar, lo mismo da una o que otra, para que nos entendamos. Es
perfectamente inelástica, la cantidad ofrecida no cambia sin importar cómo varíe el precio, por eso decía que es igual a cero, y perfectamente elástica, y aquí decíamos tiraba a infinito, la cantidad ofrecida cambia drásticamente ante el mínimo cambio de los efectos, ¿vale? Para ello, yo os recomiendo, para que no se nos olvide, aunque lo estamos aquí diciendo muchas veces, luego cuando llegué a la siguiente asignatura a lo largo de la tarde, esto ya se va a pasar. Entonces hay que afianzar las ideas. Resumí, mirad el resumen con tranquilidad en casa, os pongo aquí en la página 152, le dais caña, ¿eh? Si os dais cuenta, aquí tenéis toda la interpretación, las 5 interpretaciones que nosotros hemos visto de la elasticidad, precio de la demanda, y por aquí tenéis la elasticidad, precio de la oferta, ¿vale? De todas formas, y aquí tenéis también todo esto de la oferta, ¿vale? Entonces, irle echando un ojo. También se os pone un par de otras situaciones teóricas que las tenéis que ver por aquí, que son los bienes complementarios y los sustitutivos. Le dais caña en casa, que no tiene mayor importancia ni dificultad. Pero es importante que tengáis claro, ¿vale? Por parte de la demanda tenemos 5 interpretaciones de la elasticidad, que hay, 3 de ellas necesariamente las tenemos que calcular, y por parte de la elasticidad de la oferta tenemos 5 interpretaciones, que son 3 de ellas también las tendríamos que calcular, ¿vale? Y utilizamos el mismo mecanismo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que lo que nosotros vamos a utilizar, en vez de la curva de demanda, va a ser la curva de oferta. Pero siempre esa curva de oferta, que va en ascendente, recordad, va a tener un precio y va a tener una cantidad, ¿vale? Entonces ya digo, os recomiendo afianzar los conceptos, afianzar la interpretación, la formulita, y para que quede todavía mejor, darle caña y hacer algunos ejercicios, ¿vale? Para que no tengáis problemas ni dudas, ¿vale? En la tercera parte del tema, como veis, ya vamos dándole todavía un poquito más de caña. Lo que hacemos es relacionarlo, ¿vale? Y entonces viene un apartado que se llama costes y ganancias de los impuestos. Cuando un gobierno está considerando la posibilidad de crear un impuesto o está decidido a crear un sistema fiscal, está obligado a sopesar las ganancias y los costes del impuesto. Recordad que un impuesto entre nosotros es que cuando tú le pones el impuesto, tú sabes que ese bien o servicio va a aumentar de precio. Ostras, ¿será bueno o malo? ¿Tendrá bueno o malo el comportamiento en cuanto a la demanda y a la oferta si subimos el precio? Pues esto también nos lo resuelve la elasticidad. ¿Vais viendo o no? ¿Vale? Pues ahora por ahí lo vamos a relacionar. Un impuesto, bueno, hay muchos tipos tenemos un tipo impositivo, que es la cantidad de impuestos que se paga por cada unidad de lo que está sujeto al gravamen, en ese caso lo que se quiere poner impuestos. Hay algunos de ellos que son además impuestos indirectos, un impuesto sobre la venta de un bien o un servicio, están los impuestos directos, pone aquí el IVA, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay un montón de modalidades. Pero para que nosotros lo intentemos armar, podemos tirar de la figura 5.7, ¿vale? Que la tenéis por ahí en el libro, que básicamente es lo que venimos hablando. Si os dais cuenta, nosotros tenemos ahí precio de las habitaciones en función de cantidad de habitaciones. Lo que tenemos, como siempre, esto es, los precios vienen aquí y las cantidades van en la parte de abajo de nuestra figura, ¿vale? Tenemos dos curvas y de lejos ya sabemos que la curva de oferta representada de manera ascendente por la letra S, y la curva de demanda representada por la letra D, y que ambas dos cortan en un punto de conexión, ¿vale? Que es un punto de equilibrio, que da como referencia a 80 dólares, la cantidad de habitaciones son 10.000. ¿Vais viendo o no? Esa sería el punto, situación de punto equilibrio, ¿vale? Un segundo. Aquí vamos a cambiar el color, que si no la vamos a liar. Vale. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si os dais cuenta, en este caso, lo que se ha optado por el gobierno, quien sea, es, oye, mira, vamos a poner un impuesto que va a servir para lo que sea, que es un impuesto indirecto de 40 dólares por habitación, ¿vale? Ese impuesto indirecto se representa de esta manera. Yo cojo y meto aquí 40 dólares. Si os dais cuenta, entre 60 y 100 están estos 40 dólares que nosotros hemos metido. Esto es muy importante y lo vamos a incluir aquí. Lo que vamos a ver es qué es lo que ocurre. Fijaros que acabamos de meter aquí un impuesto que hace que hay una nueva cantidad que corta aquí y una nueva cantidad de precio que corta aquí. Pero en cualquier caso, la cantidad total de habitaciones con el impuesto ha mermado.
¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ah, pues se ha venido aquí. ¿Vale? Esto es muy importante. Se ha venido a este lado. ¿Qué ocurre a los que ofertan? Que ya no reciben 80, sino que reciben 60. Por eso su punto de corte, como es oferta, que oferta si le baja el precio no le mola. Ofertan menos. ¿Qué ocurre a los de la demanda? Que en vez de pagar 80, están pagando 100. ¿Qué le ocurre a la curva de demanda? Que los que compran, si le subes el precio, en este caso de 80 a 100, también se retrae. En ambos casos, si os dais cuenta, son comportamientos que una subida de precio afecta de formas distintas, pero aquí la vemos perfectamente, ¿vale? El efecto que causa esa recaudación fiscal que en un momento determinado, pues este Estado, lo que sea, pone a ese precio, ¿vale? Como veis, no es lo mismo. Aquí tenéis ejemplos donde el que vaya a pensar, oye, ¿cuánto impuesto pongo? ¿Pongo un impuesto de $20 por habitación o pongo un impuesto de $60 por habitación? Gráficamente la figura, si os dais cuenta, el área es la misma, afectada, pero no os afecta de igual manera. ¿Se está entendiendo? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Por ejemplo, en este impuesto indirecto que es más chiquitito, se entiende que así sin saber nada, si el impuesto es pequeñito, la variación con referencia al punto de equilibrio entre oferta y demanda será chiquitita. Y si el impuesto es muy grande, la variación entre el punto de equilibrio y la cantidad se va a ver afectada de manera importante. Bueno, pues aquí lo tenemos. Si el impuesto es de 20, si os dais cuenta, la cantidad de punto de equilibrio a la que se resuelve en esta ecuación baja, pero no baja tantísimo como cuando metemos el doble de impuestos. Si metemos el doble de impuestos, si os dais cuenta, se queda en una cuarta parte de la cantidad, porque perjudica mucho más, vais viendo, tanto a los que están demandando como a los que ofertan. ¿Vale? Aquí perjudica mucho menos. ¿Vale? Esto también se puede interpretar de otras maneras. Lo vais a ver vosotros aquí, como áreas. Recordad que esto también lo estuvimos viendo cuando poníamos un precio máximo, una cantidad límite, una cuota, en verdad el tema anterior, ¿vale? Lo que estamos un poco nos sirve de repaso, ¿vale? Y vamos a irlo articulando. Pero en verdad lo que nosotros teníamos eran áreas de este tipo, ¿vale? Con precios diferentes. Aquí tenemos 3 precios, que son el precio en situación de equilibrio, pero luego tenemos el precio que se va a cerrar al consumidor y en este caso al productor. ¿Vais viendo o no? Y aquí tenemos lo que sí tenemos una cantidad final, que es la que al final se va a regular, ¿no? Ese retroceso en la cantidad, que es como va a generar el impacto. Si nosotros eso, recordad que lo interpretábamos como esta área, esta cantidad que se pierde, como pérdida irrecuperable de eficiencia. Recordad que lo estuvimos dando así. ¿Por qué es una pérdida irrecuperable de eficiencia? Porque todo esto se pierde. Claro, acabamos de tirar a una cantidad mucho menor y ambos dos colectivos están perdiendo. ¿En qué términos? Pues estamos hablando de excedentes del consumidor y excedentes del productor. ¿Recordáis todo aquello? Porque sus áreas se vuelven más chiquititas, que se ven mejor. Este es el excedente del consumidor, que se queda más chiquitito, el excedente del productor, que se queda también más chiquitito en referencia a esa situación de precio-equilibrio. Todo eso lo podemos ver aquí perfectamente. Eso también tiene, y ellos lo pueden poner en el tema, y aquí lo vamos a dejar para que vosotros podáis avanzar, porque ya la semana que viene quiero empezar a trabajar el tema nuevo, es que eso se puede trabajar con las demandas en la elasticidad, ¿vale? En este caso, os he puesto aquí demanda elástica, demanda inelástica, oferta elástica y oferta inelástica, ¿vale? ¿Qué ocurriría en cualquiera de esas dos? ¿Cómo afecta más? Hombre, evidentemente, cuando la demanda es elástica, recordar valores por encima de 1 significa que hay un predominio del factor cantidad y se pierde dinero, claro, evidentemente vamos a tener un efecto muy grande en comparación que cuando la demanda es inelástica, recordad, aquí el predominio, el efecto precio, fijaros, ¿vale? La cantidad es mucho más chiquitita. Aquí sí se producía un aumento de ingresos totales, recordad que lo hemos estado analizando. ¿Por qué? Porque la pérdida irrecuperable de eficiencia es más pequeñita, ¿vale? Es menor. Esto no me acuerdo, por lo dibujáis.
¿vale? Pero si os dais cuenta es más pequeña. En la oferta elástica es igual. El efecto, cuando es elástica, es el efecto cantidad está por encima. En este caso, el daño que se produce también es mayor, ¿vale? En este caso, a los que ofertan, ¿vale? Y en el caso de cuando es inelástica, el efecto cantidad es más chiquitito, es un valor que estaría por encima de 1, ¿vale? El efecto cantidad, en este caso, es más chico que el efecto precio, que es el que predominaría, y a los oferentes, a los que ofertan, ¿vale? Esa pérdida irrecuperable es más pequeñita, ¿vale? Lo digo porque os pueden poner ejercicios, no tanto ejercicios, sino esta parte os la pueden preguntar más de tipo teórico, ¿vale? Pero para que veáis que tiene en cualquier caso una lógica con lo que nosotros hemos estado trabajando y con lo que nosotros hemos estado midiendo en la parte de la eficiencia y o sea, perdón, de la elasticidad y las 5 interpretaciones que tenemos, que aquí veis, no estamos utilizando interpretaciones de los puntos extremos, ¿vale? La perfectamente elástica o la perfectamente inelástica, sea oferta o sea de demanda, ¿vale? Recordad, a modo de repaso, que aquí siempre es de los que consumen, aquí siempre es de los que ponen a disposición al consumo, los que ofertan, ¿vale? Que son productores o son lo que son, ¿vale? Muy, muy importante. Esta parte siempre la tenéis que tener clara, que siempre en esta asignatura tenemos las dos patas, los dos bandos, las dos interpretaciones o las dos posiciones desde las que nosotros podemos interpretar de manera distinta todo lo que tenemos, ¿vale? Bueno, pues con esto, recomendaciones, muy importantes. Tenéis que intentar, dentro de lo posible, repasar definición del concepto, fórmula que se aplica. En este caso, si son más amplias, las tendremos que poner y además, aparte, hacer unos ejercicios para nosotros aplicar. ¿Vale? Bueno, pues con esto me despido, que paséis una buena semana. Saludos y cortamos la emisión y la grabación. Hasta luego. Adiós.